12 del mediodía, 41 minutos en la República Argentina, 25 grados 8 tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de un tema caliente, como lo es la propia frontera entre Colombia y Venezuela. Allí se produjo un ataque. Exactamente, hablamos de un coche bomba en un peaje y el video, ¿no?, de la explosión, del momento en que sucede, es impresionante. Tenemos corresponsal allí para hablar sobre esta situación. Nos conectamos ahora con Martín Gripo, que está allí para contarnos más de la situación. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para ustedes. A las 10:41 de la mañana aquí en Bogotá, en la capital colombiana, una jornada bastante fría con mucha lluvia. Y como bien ustedes lo comentaban, se produjeron algunos ataques durante los últimos días y esto tiene que ver con los enfrentamientos que se vienen dando entre los grupos guerrilleros, algunos ataques comandados por el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, las disidencias de la FARC y también el ejército, las fuerzas estatales de Colombia. Estos ataques se vienen desarrollando, se han estado desarrollando a lo largo de todos estos días y hay que entender que en el país aproximadamente hay una decena de puntos de emergencia que estableció el gobierno nacional y que están atendiendo estas situaciones que se están desarrollando. Como bien ustedes lo decían, uno de estos puntos tiene que ver con la zona del Catatumbo, que es frontera con Venezuela, que desde comienzo de este año aproximadamente registra más de 60 fallecidos por estos ataques y alrededor de 84.000 desplazados, siendo una de las peores situaciones humanitarias que registra la historia de este país en esa zona de Colombia, como bien les decía, frontera con Venezuela. Por el otro lado, hacia el lado del Pacífico, en la zona del Chocó, también se está viviendo una situación similar y de mucha tensión. Esto tiene que ver con, en las últimas horas, y ayer viernes finalizó, un paro armado que estableció el Ejército de Liberación Nacional, que implicó el cierre de algunas de las ciudades, de algunos de los municipios, evitar que se puedan hacer transportes de mercancías, de personas, tanto por las vías terrestres como por las vías acuáticas. Son zonas de un acceso muy complicado y donde las vías acuáticas son en algunos lugares la mayor vía principal. Estos dos son los puntos más calientes que tiene en este momento Colombia, con, como bien ustedes lo decían, algunos ataques que se han estado produciendo, una estación de peaje. Ayer se registró también el ataque a 3 camiones que transportaban mercancías que fueron completamente quemados, incinerados. Son algunas de las situaciones que se están viviendo. Una situación que por el momento no se registra en estos niveles de tensión en grandes centros urbanos como Bogotá o Medellín, dos ciudades que parecen estar ajenas a lo que está sucediendo en estas regiones de Colombia, pero que a lo largo de estos días, mientras van ocurriendo estas situaciones, suelen aparecer algunos grafitis o algunas banderas, Martín, o carteles haciendo referencia a estos grupos guerrilleros. Sí, chicos, los escucho. El ataque en particular que se produjo en el peaje, ¿a qué distancia de la frontera con Venezuela se dio el hecho? No tengo no les puedo decir exactamente los kilómetros en este momento, pero son zonas muy cercanas. Ustedes tienen que entender que en la frontera con Venezuela se produce, son ciudades muy cercanas donde la gente va y viene sin ningún tipo de problema, tanto venezolanos que cruzan a Colombia para hacer compras, para cargar combustibles, como colombianos que llegan hasta Venezuela también para hacer actividades comerciales, como por ejemplo ventas de algunos insumos en puestos callejeros, insumos o alimentos. La situación es muy cercana y entendiendo también la geografía del lugar, se comparten muchos territorios. Sin embargo, por ejemplo, desde el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en su momento cuando se desató esta tensión a comienzos de año, ofrecieron ayuda a Colombia para poder comenzar a estabilizar la situación desde el otro lado de la frontera, para que puedan entender cómo se está viviendo desde ambos países. Pero sabemos, ¿no?, que, bueno, el Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales a las cuales hacías referencia tienen, ¿no?, algún accionar del otro lado de la frontera, ¿verdad?
tanto el accionar desde el lado de Venezuela como hacia el lado del Pacífico, que yo recién les mencionaba, hacia el lado del Darién. Y esto tiene que ver por los grupos armados internacionales. Por ejemplo, si hablamos del lado del Darién, el Clan del Golfo, esta organización criminal internacional, donde justamente realizan sus actividades ilícitas en estas zonas de frontera, desde el tráfico de sustancias, el tráfico de armas, y también hay que entender que son zonas donde la presencia estatal no ha sido muy fuerte casi en ningún momento de la historia. Entonces también son terrenos muy vírgenes para la explotación de la minería ilegal, por lo cual también estas organizaciones aprovechan esto para poder autofinanciarse y realizar estas actividades. Perfecto, Martín, muchísimas gracias por la información. Seguramente estaremos en contacto para saber cómo siguen estos hechos. Gracias por la información. Hasta la próxima.